buenas tardes. El día de hoy vamos a dedicar la sesión a lo que es el estudio y el análisis de los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como sabemos, el artículo 5 tiene que ver con el trabajo y ha tenido 5 modificaciones, y el 123 también tiene que ver con la materia laboral, y el 123 ha tenido a la fecha 23 modificaciones. El trabajo es también otro derecho fundamental, derecho humano, derecho constitucional, y que se dice que todas las personas son libres de dedicarse a la industria, profesión, comercio o cualquier otra actividad o modus vivendi que más les acomode siendo lícito. Algunos compañeros me preguntan que si el narcotráfico es lícito. No es lícito vender droga ni comerciar, la prostitución tampoco es lícito. Últimamente se han legalizado los casinos, los juegos de apuesta, de azar, pero no es lo mismo que allí, si hay droga o prostitución, pues estamos hablando de conductas ya indebidas que no deben darse. En este orden de ideas también el artículo 5 nos menciona que el trabajo forzado es para los presos en términos de 123, o sea que se respeten las jornadas nocturna, diurna y mixta. Y también hay trabajos que deben ser obligatorios, como los de jurados, armas, consejiles, los censales y los electorales, conforme también el artículo 35 y 36 de la Constitución. En este orden de ideas, los mexicanos pues deben participar en las elecciones, deben hacer su servicio militar, deben hacer trabajos censales. En algunas ocasiones se les da alguna compensación, más que remuneración, es una compensación. El 123 es un artículo muy importante que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en México. También habla de los derechos de los patrones, lo que viene a ser el artículo 123A, fracción 18, que dice que la huelga existe, pero para el equilibrio entre los factores de la producción. Esto es muy importante porque México estableció la economía mixta. Es la primera constitución en el planeta que habla de la economía mixta, que es un paradigma muy importante y que a nivel planeta pues es la primera constitución que establece un modelo económico en el planeta. Y en ese orden de ideas, el 123 tiene que ver con la economía y con los sagrados derechos de los obreros, los sagrados, inalienables, imprescriptibles, indivisibles derechos de los obreros, a los cuales el 123 tiene el apartado A y el apartado B. El apartado A se refiere a las relaciones obrero-patronales y el apartado B a las relaciones entre trabajadores y los diferentes niveles de gobierno, esto es municipio, entes federados y la federación. Y allí en el 123 pues se establecen todos los derechos de los trabajadores, del salario mínimo, la jornada laboral, los días de descanso, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades y pues prestaciones que deben de tener los trabajadores, como vienen a ser los casos de enfermedad, de cesantía, de edad avanzada, de muerte, que para eso se creó el IMSS, en virtud de que los patrones no cumplían con sus obligaciones. En 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad que señala el 123 en su título sexto del trabajo y la previsión social, que la Constitución de México fue vanguardista a nivel planeta, pero que lamentablemente estos beneficios no han llegado a toda la clase trabajadora del país. También se creó el Infonavit porque no se les daba a los trabajadores servicios habitacionales, y tanto el IMSS como el Infonavit son organizaciones tripartitas que se integran por una tercera parte el gobierno, otra tercera parte los empresarios y otra tercera parte los trabajadores son los que aportan, y con esas aportaciones se dan estos beneficios. Consideramos que en los últimos años la seguridad social en México ha sido duramente atacada por muchas razones. Se le han venido disminuyendo sus ingresos y las aportaciones del Estado, lo cual pues podríamos decir que es un crimen colectivo y que no se debe jugar con la clase trabajadora, con los campesinos, con los más pobres del país, porque además son demandas de la revolución y de esto se debe cumplir incluso increciendo. Hasta la misma OCDE y los indicadores internacionales del bienestar así lo establecen, que se deben de elevar los niveles del trabajador. Por ejemplo, el salario mínimo, que no es suficiente, tal como lo señala el 123 apartado A en su fracción sexta,
dice que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia. Y nos parece que la canasta básica no se satisface, en el entendido que además la canasta básica ha sido distorsionada. En este orden de ideas, consideramos, según el INEGI, dice que hay más de 50 millones de mexicanos como población económicamente activa. Sí, pero no todos tienen servicios de seguridad social, no todos tienen el seguro, y entonces pensamos que la población económicamente activa debe ser bien revisada, porque no todos tienen acceso a todos los beneficios que deben tener los mexicanos conforme a la Constitución de alimentación, salud, educación y demás servicios básicos. Entonces, estos dos artículos, el 5 con relación al 123, donde también se relacionan el 35, 36, entre otros de la Constitución, son fundamentales, tenemos que revisar y tenemos que dar mejores empleos a los mexicanos con mayores prestaciones. Muchas gracias.